Hola a todos y bienvenidos a este cuarto día del reto de transformación personal de 21 días, en donde estamos hablando de los vicios espirituales. Ya empezamos con el vicio de la soberbia, cuya virtud aplicar es la humildad. Ahora en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la envidia, cuya virtud aplicar es la caridad. Antes de entrar de lleno en esta conferencia sobre lo que es la envidia, yo quiero hacer un pequeño paréntesis y mostrarles el material didáctico que es para finalizar con el primer vicio que se está trabajando, que es el de la soberbia. Y es que ustedes debieron haber descargado este material. Paso a compartir pantalla para mostrarles. Acá, en este material, que es un material de PDF, dice reto de 21 días de transformación personal, supérate a ti mismo. Este material en PDF, si no lo tienen, voy a juntar el enlace para la descarga en la descripción de esta conferencia. En este tenemos la parte práctica sobre lo que debemos hacer en oración para pedir a Dios, en este caso es el don de humildad. Para el vicio de la soberbia, esto consiste en una meditación propia de San Francisco de Sales del libro Introducción a la vida de devota. Esta meditación es una meditación que debe ser incluida en la hora de ejercicio de autoindagación que les he recomendado en la parte de la oración. Siempre debemos hacer ejercicio práctico de indagación en un diario personal y después pasarnos a la parte de la oración, que es en este caso sería la meditación de San Francisco de Sales para este vicio de la soberbia, ¿no? Esta meditación tiene unas consideraciones introductorias, que es cuando nos ponemos en oración y disposición a Dios. Luego tenemos la disposición o la petición o el compromiso que vamos a hacer de ahora en adelante en nuestras vidas y un compromiso que lo vamos a establecer junto con Dios en esta meditación. Nos pasamos a la parte de la gratitud y luego a la reflexión. Yo les comentaba acá, y de hecho esto lo que tienen que hacer es redactarlo así tal cual y ponerse en espíritu de oración con nuestro Creador. Acá dice San Francisco de Sales, ponte en la presencia de Dios, pídele que te ilumine. Considera que hace unos años no estabas en el mundo y que tu ser era una verdadera nada. Dios te ha hecho salir de esta nada para hacer de ti lo que eres sin que te necesitara y únicamente por su infinita bondad. Considera el ser que Dios te ha dado, el primer ser del mundo visible, capaz de vivir eternamente y de unirse perfectamente a la divina majestad. Humíllate profundamente delante de Dios y dile, oh Señor, soy una verdadera nada delante de ti. ¿Cómo te has acordado de mí para crearme? Te doy gracias, Dios, porque me sacaste de la nada para hacer de mí lo que soy por tu misericordia. En lugar de unirme a ti y servirte, me he revelado con mis desordenadas aficiones, uniéndome al pecado y dejando de honrar tu bondad. Nos pasamos a la parte de la gratitud. Bendigo a mi Dios y alabo tu santo nombre, porque de su bondad me has sacado de la nada. Te ofrezco el ser que me has dado con todo mi corazón. Robustéceme y en estos afectos y resoluciones hazme más consecuentes a ti, ¿no? Pasamos entonces a la parte de la reflexión. La soberbia nos lleva a tener un amor propio que lejos de ayudarnos nos conduce al sufrimiento por la falta de humildad. Nos duelen las humillaciones y las ofensas y nuestro corazón busca venganza debido a ello. El odio y la falta de perdón nos conducen a un abismo de dolor y miseria, lo propio del pecado. La base de una gran autoestima radica en ser desconfiados de nosotros mismos, en saber que por nosotros mismos no somos capaces de producir un buen pensamiento y que toda virtud y toda cosa buena en nosotros proviene de Dios. Y que con Él todo lo podemos y en la humildad precisamente es que está la paz. La recomendación que yo brindo en esta meditación es que se debe pedir de forma ferviente el don de humildad en oración a Dios, pidiéndole también el don de la desconfianza de nosotros mismos y la confianza plena y exclusivamente en Él. Luego de haber hecho este paréntesis, entonces nos pasamos a lo que es propiamente la conferencia de hoy, que es la envidia. ¿Qué es la envidia? Y descubre cómo la envidia te lleva a enfermar. Esta información ha sido extraída de la Suma de Teología, parte 3 de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es la envidia? Santo Tomás de Aquino define la envidia como la tristeza del bien ajeno. La persona se atormenta por la felicidad ajena. Fíjense que una persona envidiosa es una persona triste, una persona que experimenta tristeza e infelicidad y mucho sufrimiento, porque en vez de centrarse en conseguir el bien del prójimo, se centra tanto en sí mismo que empieza a compararse continuamente con otras personas y eso lo lleva a sufrir.
Entonces sufrimos por el bienestar ajeno en lugar de ponernos felices porque otra persona está consiguiendo cosas positivas, está surgiendo, está superándose. Nosotros, en lugar de sentirnos felices por el bienestar del prójimo, nos sentimos tristes. Entonces, esa es la envidia. La envidia, desde el punto de vista de la psicología moderna, tiene dos tendencias. Al considerarse la envidia un sentimiento, es decir, una pasión, tiene dos vertientes, la vertiente negativa y la vertiente positiva. Es decir, la envidia no siempre es mala. En su vertiente negativa, hablamos de las dos tendencias de las que comenta la psicología moderna. Una de ellas es que la persona siente mucha tristeza porque continuamente desea tener algo que sabe que no puede tener. Y la segunda tendencia es que se compara de manera continua con los demás. Obviamente, estas dos tendencias nos hablan de la envidia mala, pero la envidia buena, que debe ser llamada más bien admiración, es cuando nosotros imitamos de forma sana las virtudes o los triunfos de otras personas para nuestro propio crecimiento personal sin desear el mal al prójimo. Ahí estamos hablando de lo que es admiración, que es una envidia que es buena, que nos lleva a superarnos, en lugar de llevarnos a sufrir, como lo hace la envidia mala. La envidia es un acto de voluntad, es un acto de libre albedrío y es pecado capital. Pecado capital, primero porque va en contra del orden establecido por Dios, que es el amor hacia nuestro prójimo, es decir, la caridad. Y segundo, porque de este pecado surgen otros tipos de pecados, por eso se llama pecado capital. ¿Cuáles son las características de la persona con envidia? Pues son personas ansiosas de honores, con sensación de que algo les hace falta, siempre ansían el reconocimiento. Por ejemplo, aquella mujer que en el trabajo se queda hasta altas horas o toma horas extras precisamente por esa ansia de ser reconocida por su jefe de trabajo y de tener algún honor en su trabajo. Esta es una persona que tiene una característica propia de lo que es la envidia. Personas que consideran como un mal personal los bienes del otro porque aminoran la propia gloria o excelencia y por lo tanto lo desean para sí mismo. Es decir, aquellas personas que, por ejemplo, ven que hay un compañero en su trabajo que ha comprado un vehículo y la otra persona ve que la persona ha comprado un vehículo en lugar de alegrarse porque consiguió ese logro, se entristece. ¿Por qué? Porque esto lo considera como un mal personal, como que algo que no puedo lograr y por lo tanto es algo que aminora mi propia gloria y mi propio bienestar. Otra de las características es su envidia sobre los bienes que reportan gloria y con los que los hombres desean ser honrados y tener fama. Envidiamos aquello que nos lleva al honor y a la fama, por ejemplo. Aquella persona que ha iniciado un proyecto y está dando conferencias, le ha ido muy bien, ha empezado a dar estas conferencias en otros países. Esto implica cierto reconocimiento y fama y precisamente es esto lo que despierta la envidia en otros de sus compañeros. Otra característica, se tiene envidia de aquellas personas con las que el hombre quiere igualar o aventajarse en su gloria. Nos dice Santo Tomás de Aquino, no tiene envidia de quienes están muy distantes de él por el lugar, el tiempo, la situación, por ejemplo, el plebeyo respecto al rey ni el rey respecto al plebeyo, sino que la tiene de aquellos que se encuentran cerca y con quienes se esfuerza por igualarse o aventajar. Por ejemplo, un compañero de trabajo. Nosotros podemos sentir envidia al ver un artista de televisión que gana millones de dólares y podemos decir, ojalá yo tuviera esos millones de dólares que tiene este artista. Más sin embargo, una persona en su sano juicio no va a esforzarse por conseguir tener esos mismos millones de dólares que tiene ese artista de televisión. A esto es lo que se refiere en este caso Santo Tomás de Aquino, cuando nos dice que es la envidia la que nos lleva a hacer acciones para poder tener aquello que la otra persona a la que estamos envidiando deseamos tener, aquellos bienes que nosotros deseamos tener, que es aquello que el otro está consiguiendo. Por lo tanto, la persona envidiosa se busca una persona que tenga precisamente las mismas condiciones, por ejemplo, un compañero de trabajo, porque cree que todo aquello que está haciendo la otra persona es alcanzable para sí mismo. A esto es lo que se refiere en este caso Santo Tomás de Aquino. ¿Okay? Otra de las características es que experimentan tristeza cuando ven que una persona tiene algo que ellos tuvieron. Por ejemplo, pasé por una crisis económica muy fuerte, tuve que vender
Tuve que vender una casa y estoy viviendo arrendado. Y estoy viendo cómo otra persona compró una casa. Eso me lleva a experimentar tristeza. Esto es un ejemplo entonces de envidia en la vertiente negativa, ¿no? Se sienten tristes cuando ven que otra persona tiene algo que ellos no tienen, no porque el otro lo posea, sino porque ese bien nos falta a nosotros. Aquí Santo Tomás de Aquino nos habla sobre el celo, y es que envidiamos, es decir, nos sentimos tristes porque vemos que otra persona tiene algo, pero no porque esta persona lo tenga en sí mismo, sino porque esa cosa nos hace falta a nosotros. Y en esto también el celo también se puede deber a cuando nosotros tenemos cosas que no queremos compartir. Eso también es celo y es resultado precisamente de la envidia. Es una persona que se entristece al ver que otra persona no es digna del bien que le cae en suerte. Aquí en este aspecto se refiere Santo Tomás de Aquino a las personas que no son buenas, que hacen muy malas obras y que sin embargo siempre les va bien. Siempre les sobreviene el éxito, la abundancia, la prosperidad. Sin embargo, aquí nos brindan unas reflexiones de la Biblia en Salmos 36-37, versículo 1. No te impacientes con los malvados, no envidies a los que hacen el mal. En el Salmo 73-72, versículo 2 a 3, estaban ya desligándose mis pies porque miré con envidia a los impíos, viendo la prosperidad de los malvados. Entonces, obviamente la Biblia nos recomienda no sentir envidia ni siquiera por los malos, por las personas que les va bien a pesar de que hacen malas obras. Otra característica es que sienten tristeza del bien ajeno cuando el prójimo tiene más bienes que nosotros. Esto obviamente a aquellas personas que les va mucho más mejor, por ejemplo, económicamente que nosotros, podemos tener esta tristeza que es una característica de la envidia. Aquí Santo Tomás de Aquino nos dice que un tipo de envidia bastante grave es la envidia de la gracia del hermano, cuando el aumento de su gracia viene de Dios. Es decir, estamos envidiando a aquella persona que ha seguido el camino de Dios, se ha entregado por completo a la voluntad de Dios. Dios evidentemente le da gracias a esta persona por seguirlo, y sin embargo esta otra persona envidia a esta persona que ha seguido este camino. Santo Tomás de Aquino considera que este es un pecado bastante, un tipo de envidia bastante grave, porque se considera un pecado contra el Espíritu Santo, ya que con este tipo de envidia el hombre tiene de algún modo envidia al Espíritu Santo, que es glorificado en sus obras. De hecho, en la Biblia se dice que un pecado grave, gravísimo, y que de hecho no es perdonado, es un pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Acá vamos a hablar sobre lo que no es envidia, ¿ok? Ya hablamos de lo que es envidia, ahora nos pasamos a lo que no es envidia. Esta reflexión también nos las brinda Santo Tomás de Aquino. Cuando alguien se entristece del bien ajeno, que le pone en peligro de sufrir algún daño, esto no es envidia. Cuando experimentamos tristeza porque una persona tiene un bien, pero ese bien representa un peligro para nosotros de algún sentido, eso no es envidia. Por ejemplo, aquí voy a poner el caso de Juan y Andrés, que son compañeros de trabajo. Juan, aunque no se lleva bien con Andrés, siempre ha mantenido una actitud profesional y ha trabajado duro para obtener un ascenso. Sin embargo, cuando se entera de que Andrés ha sido seleccionado para la promoción, en lugar de sentirse neutral o indiferente, experimenta una profunda tristeza y preocupación. La tristeza de Juan no proviene del logro positivo de su compañero de trabajo, Andrés, sino más bien del temor de que el ascenso de Andrés pueda poner en peligro la posición de Juan en la empresa. Es decir, cuando nosotros nos entristecemos más por preocupación, es decir, más por temor, que el bienestar de esta persona lo ascendieron en el trabajo y esta persona es considerada declarado como mi enemigo, por lo tanto mi puesto de trabajo está siendo vulnerable, es decir, puedo perder el empleo. En este caso, Santo Tomás de Aquino nos dice que esto no es envidia. El celo cuando es sobre bienes honestos, ya hablamos de lo que es el celo en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, acá nos dice Santo Tomás de Aquino que en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1, dice, envidiad lo espiritual. Cuando nosotros sentimos celo, pero cuando, o sea, sentimos envidia porque no tenemos bienes espirituales, y es un bien honesto, evidentemente la espiritualidad es un bien honesto, ese tipo de envidia nos lleva a nosotros a querer seguir el camino de la espiritualidad y por lo tanto es una envidia positiva, digámoslo así, ¿no? Como lo habíamos dicho anteriormente, que es la vertiente positiva de la envidia.
Esto, ¿por qué? Porque nos impulsa a crecer tomando como ejemplo a los mejores. Por lo tanto, en la Biblia nos dice envidiad lo espiritual. ¿De dónde surge la envidia? Pues Santo Tomás de Aquino dice que la envidia es la hija de la vanagloria y por lo tanto hija de la soberbia. Fíjense que ya empezamos con la soberbia y ya estamos hablando de una de las hijas de la soberbia, que es la envidia. Pero a su vez la envidia tiene otras hijas, por eso se le llaman pecados capitales, ¿no? Una de ellas es la murmuración. Una persona que estén escuchando esta conferencia y que quieran empezar a discernir qué tanto nivel de envidia sienten hacia otras personas, porque muchas veces decimos, no, yo no soy envidioso, y es que simplemente no tenemos conciencia de esto. Entonces, una de ellas es la murmuración. En la murmuración, de hecho, Santo Tomás de Aquino dice que hay varios niveles de esto empieza por niveles, las hijas de la envidia. Empezamos murmurando y hablando y criticando los defectos de otras personas, ¿verdad? Y lo hacemos de modo oculto, como murmuración. Después nos pasamos al siguiente grado, que es la difamación. Ya empezamos a casi que hacer un proyecto propio de daño hacia el prójimo, es decir, de daño hacia la persona a la que estamos envidiando. Le levantamos calumnias, todo con la finalidad de perjudicarlo. Es decir, hacemos acusaciones de cosas que decimos que hizo esa persona cuando en realidad no es así, que es una calumnia, por ejemplo, ¿no? En el tercer grado, ya cuando es esto que hemos hecho contra el otro, ha surtido efecto, ya ha dañado el honor y la dignidad de la otra persona, nos puede llevar a experimentar la alegría en adversidad al prójimo, que es el tercer grado de la envidia. Y ya nos pasamos al otro, que es la aflicción por la prosperidad del prójimo. Si eso que hicimos no consiguió ningún tipo de resultado, nos entristecemos cuando vemos que la otra persona, en vez de dañar la integridad, que era lo que nosotros queríamos hacer del otro, vemos que está prosperando. Y eso nos lleva a experimentar tristeza. Y por último, el nivel peor de la envidia es el odio. Empezamos a sentir odio completo hacia otras personas, y de ahí que vienen las guerras, los asesinatos, entre muchas otras cosas, ¿no? Como lo es el asesinato en el caso de la Biblia, que se habla de Caín y Abel. Precisamente esto se ve por envidia, ¿ok? Acá, ¿cuáles son las enfermedades relacionadas con la envidia? Esto sí ha sido extraído del libro Psicoterapia de Santa Hildegarda de Bingen del doctor Strilo. Santa Hildegarda de Bingen nos habla de enfermedades propias de este vicio espiritual, de este pecado, que es la envidia. Enfermedades de los riñones, de las glándulas suprarrenales, la hipertensión arterial generado por envidia, síndrome de agotamiento, los trastornos de regulación hormonal, trastornos menstruales, las migrañas, cáncer. La envidia puede generar cáncer dependiente de hormonas como el cáncer de mama o el cáncer de próstata. Las hemorroides, si se acompaña de un gran consumo de carne, sobre todo las personas que consumen mucha carne de cerdo y tienen el vicio de la envidia, pueden desarrollar hemorroides. Inflamaciones y enfermedades autoagresivas en órganos propios de la digestión, en el hígado, en la vesícula biliar, páncreas, órganos reproductores como gastritis, colitis, pancreatitis, hepatitis, nefritis, prostatitis. Todo esto es generado por envidia. Y otras enfermedades como lo es la ansiedad y la depresión. La ansiedad y la depresión también se pueden desencadenar por la envidia. ¿Cuáles son las consecuencias de la envidia? La persona con tendencia fuerte a la envidia entra como una especie de círculo vicioso en donde al mismo tiempo que se siente triste por el bienestar del prójimo y por no poder poseer aquello que el otro tiene, se siente culpable de sentir envidia. Entonces esto es un círculo vicioso tremendo que genera una gran infelicidad y sufrimiento. Entre las consecuencias ya sabemos que es la tristeza. La persona puede experimentar ira o culpa. Siente culpa por sentir envidia por las otras personas, pero no puede dejar de sentir envidia. Y esto, por supuesto, lo lleva a lo que es la ira, la rabia, la frustración, porque el otro tiene lo que yo no puedo tener. Otra consecuencia propia de la envidia es la actitud continua de queja. La persona que se vive quejando, haciéndose víctima de todo, es una persona con envidia. ¿Okay? Y las obsesiones, cuando ya estamos hablando de un nivel serio de envidia, o sea, hay personas que pueden desarrollar este vicio al máximo nivel, es las obsesiones.
Empiezan a centrar su vida únicamente en la otra persona o en el bien que quieren conseguir de la otra persona. Entonces de ahí es que vienen las obsesiones, el pensamiento continuo con respecto a esa persona, empiezan a hacerle daño a la otra persona para que la otra persona no pueda obtener ese bien que ellos no pueden tener. Y de aquí vienen, por supuesto, lo que son ya pecados mucho más serios, como lo es el asesinato inclusive, por es precisamente este nivel de severidad de este pecado. ¿Cómo saber si soy envidioso? Pues te puedes hacer estas siguientes preguntas de autoindagación, aparte de todo lo que he comentado en la conferencia, que te va a servir para tomar conciencia del nivel de inclinación hacia este pecado. Una pregunta sería, ¿tiendes a realizar críticas negativas a familiares, amigos, compañeros de trabajo, inclusive de pareja? Si indudablemente tiendes a hacer críticas y en esto tendrías que ponerte muy pendiente de lo que tú haces, si empiezas a criticar, y criticar estamos hablando de que eres envidioso, efectivamente. Has contribuido a la difamación con la finalidad de hacer quedar mal a otra persona, has levantado alguna calumnia, has hecho algún acto que perjudique a otra persona, precisamente para hacer aminorar o perjudicar la dignidad del otro. Tiendes a hacer silencio o mostrar una aparente indiferencia ante los méritos de los demás. Una persona envidiosa es una persona que le cuesta mucho elogiar a otra persona, elogiar los méritos. Y cuando lo hacen, pero le ponen un pero a la situación, ¿no? Tiendes a hacer, aquí otra pregunta, ¿manifiestas con resistencia o te cuesta contemplar con apertura los logros de otras personas? Es decir, si tú ves que hay un compañero que está teniendo un logro, te cuesta aperturarte a experimentar alegría por el logro que está obteniendo la otra persona. O por el contrario, muestras resistencia, guardas silencio y te cuesta considerar ese bien que ha hecho el otro. Te burlas ante de las cualidades, pues, o buenos resultados de otras personas o alguna persona en particular. O sea, tiendes a hacer burlas cuando ves que otra persona tiene algunas cualidades o buenos resultados, porque eso también es propio de una persona envidiosa. Te cuesta elogiar a los demás o al momento de hacerlo colocas un pero para minorar el elogio, que era lo que había comentado anteriormente. Personas que siempre, a pesar de que ven que están triunfando otra persona, en vez de alegrarse por el otro, siempre esperan despreciar a esta persona con algún u otro comentario, pero nunca se aperturan a elogiar a esta persona. Y bueno, acá yo voy cerrando entonces esta conferencia sobre lo que es envidia. Y la invitación, por supuesto, es a que empiecen a tomar conciencia de todo, del nivel de severidad de este pecado, que es la envidia, y fíjense todo lo que nos lleva a nosotros a tener, ¿no? Esas enfermedades, la ansiedad, la depresión, enfermedades de los riñones, la hipertensión arterial. Todas estas enfermedades nos pueden nosotros hacernos tomar conciencia de si nosotros tenemos un alto nivel de inclinación hacia la envidia, porque la mayor parte de nuestros sufrimientos va a venir de ahí. Si somos una persona que estamos sufriendo mucho y que tenemos de hecho, alguno de estos tipos de enfermedades, hacer ese test de autoindagación sobre la envidia nos va a permitir entonces conocer este aspecto, ¿no? De este pecado capital y pecado mortal, porque es un pecado que la persona que no se arrepiente puede llegar después de la muerte a la condenación eterna. No vamos para el cielo, sino para el infierno. Entonces, fíjense la seriedad de este vicio espiritual, de este pecado, ¿no? Que es la envidia. Y bueno, yo sin más que agregar, espero entonces verlos pronto en un siguiente video sobre este reto de transformación personal de 21 días y espero que les haya sido de utilidad. Yo me despido deseándoles a todos un buen vivir en bienestar y armonía emocional. Hasta pronto.